Con el tiempo aprendemos que para desviarnos muchas veces no necesitamos tomar decisiones tan drásticas o cometer grandes errores. A veces nos desviamos con decisiones pequeñas, pero que cambian el curso de nuestra vida. Son pequeños errores, pequeñas decisiones, malas decisiones que tomamos, a veces sin saberlo, no por rebeldía, pero de alguna manera nos equivocamos, desaprovechamos oportunidades. Y justamente con el tiempo aprendemos que con muy poquito, si yo comienzo, aquellos hermanos que por ahí trabajan haciendo pozos, colocando instalaciones, entonces tienen que marcar un sur con la tierra. Si no está bien trazado y solamente por algunos centímetros se van corriendo, unos centímetros será donde comience, pero a medida que va avanzando se va a ir corriendo cada vez más, porque puede parecer un centímetro aquí donde inicia, pero a medida que avanza se va abriendo cada vez más. Es un error pequeño en principio, pero que lo lleva a desviarse luego varios centímetros. Bueno, imagínate nuestra vida. Tú dices, es una decisión pequeña, y comienzas a caminar y cuando te das cuenta te fuiste del camino. Fueron decisiones pequeñas, pero que te llevaron a un lugar totalmente diferente, totalmente distinto. Un corazón que tal vez no quería perderse. Una persona que no quiso destruir su matrimonio. Nadie se levanta pensando un día, voy a arruinar mi vida. Sino que uno comienza con decisiones pequeñas a desviarse o a llevarnos a situaciones que hoy nos lamentamos. Y que nos arrepentimos porque vemos que desaprovechamos una oportunidad, que perdimos cosas que eran buenas. En el matrimonio, tal vez por no sentarse a dialogar. No es que abandonaste el matrimonio, no es que te separaste tal vez, pero ya no estás como antes. Y fueron pequeñas decisiones que te llevaron a ese lugar. No es que abandonaste completamente la fe, pero no atendiste tu llamado y lo postergaste y lo dejaste pasar. Y el problema de esto es que tanto en la fe, en nuestra vida personal, en cuestiones que tienen que ver con lo espiritual, con nuestra preparación, las pequeñas decisiones marcan algo profundo. Entonces viene la idea de si podrás volver, si podrás regresar de ese lugar donde de a poco fuiste desviándote, si la oportunidad estará ahí. Cuando pasa una oportunidad, uno se pregunta, ¿volveré a tener esa oportunidad? Bueno, este pasaje no nos habla de personas que tienen la oportunidad de volver a empezar. De alguien que dice, bueno, fracasé en mi matrimonio, entonces ahora puedo intentarlo con uno nuevo. No es esa la idea. Este pasaje no habla de aquellos que pueden volver a empezar, sino de aquellos que deben volver a la misma situación, a transcurrir o a transitar el mismo camino, las mismas situaciones, pero de una forma diferente. En Dios muchas veces nos lleva a transitar el mismo camino, pero no necesariamente volver al pasado, no necesariamente volver a situaciones que fueron dolorosas para nuestra vida, o que marcan un error o el fracaso, o tal vez lo hicieron, pero hoy al volver lo haces de una manera diferente. Cuando comencé a pastorear en una de las iglesias, Dios me permitió que lo hiciera en una ciudad que para mí representaba muchas cosas, pero
Una de ellas era el fracaso. Era la pérdida de aquel intento de salir adelante. De ver cómo tuve que rematar las cosas en mi negocio. Cómo fui perdiéndolo todo a pesar de que intentaba sostenerlo. Y cómo las cosas se fueron dando, pero en ese mismo lugar donde fracasé, por el mismo camino, Dios me permitió volver, pero de una manera diferente. Ahora ya no sería emprender un negocio, abrir algo nuevo, sino a predicar la palabra en una iglesia, a guiar un grupo de personas, a llevar el mensaje, una tarea ministerial, dando muestra de que Dios permite que podamos volver a situaciones del pasado, pero de una manera diferente, con una visión distinta. Dios nos permite restaurar situaciones en nuestra vida que parecían perdidas, oportunidades pasadas. En esta historia, o en este versículo, mejor dicho, vemos la idea. Y hay una versión donde es Dios quien pone las señales. Es Dios quien marca el camino de regreso. Pero en esta versión que voy a leerte, somos nosotros los que debemos poner esas señales. Somos nosotros los que ahora, desde un lugar distinto, desde una madurez diferente, podemos retornar por el mismo camino, pero no con la misma vida. No para hacer lo mismo. Es como que yo diga, bueno, voy a estar en mi matrimonio, pero voy a hacer lo que hice siempre. Entonces, haciendo lo que hice siempre, voy a fracasar si eso es lo que logré. Nadie que hace lo mismo una y otra vez puede esperar un resultado distinto. Es ilógico. Si en el camino de fe, en tu caminar con Dios, en un momento te desviaste, en un momento te alejaste del camino, del llamado, tú sabes por qué. Hoy puedes detectar cuáles fueron aquellas causas. Al principio eran errores pequeños. Dejar de congregarse de a poco, dejar de buscar de Dios, dejar que situaciones cotidianas comiencen a influenciarme negativamente, dejarme llevar por personas que por ahí a veces vienen a tratar de cargar mi corazón con cuestiones que no son buenas. Y son pequeñas situaciones que me llevan a alejarme en el tiempo. Y hoy puedo detectar cuáles fueron aquellos momentos o aquellas situaciones. Hoy puedo darme cuenta que en mi vida he desaprovechado oportunidades, no porque quise hacerlo, sino porque cometí pequeños errores. Porque no atendí en el tiempo correcto. Porque no supe ver las señales, sino que comencé a manejarme según lo que a mí me parecía. Cuando no hay una guía, tú puedes ir a parar a cualquier lugar. ¿Cuántos se han perdido alguna vez? ¿Y qué haces cuando te pierdes? Hablo caminando o cuando a alguien le parece raro también cuando va por la ruta y dice, no, me parece que por acá no es. Entonces se pone a un costado e intenta encontrar la ruta, porque parece que está yendo en una dirección diferente. Cuando tú vas caminando y te das cuenta que en un momento te encuentras perdido, ¿qué haces? Vuelves a la parte donde crees que te perdiste, porque en un momento tú te das cuenta que venías bien, pero en una parte del camino te fuiste. Entonces al volver atrás es como que llegas al punto o a la encrucijada donde tomaste el camino distinto, pero tienes que volver. ¿Y qué problema cuando no sabes cómo volver? Cuando te desviaste, pero ya no sabes cómo regresar, o crees que ya no puedes regresar. Hay quien dice, a mí ya se me pasó la hora. Para mí ya se me pasó la oportunidad, porque la desaproveché.
Porque Dios puso un llamado en mi corazón que no quise atender, que lo postergué, que dije no es para mí, no lo quiero, no sé, no tengo lo necesario. Y hoy me doy cuenta, después de un tiempo, que tomé un camino diferente. Dice la palabra de Dios, yo voy a invitarte que puedas abrir tu Biblia en el libro de Jeremías, en el capítulo 31 del libro de Jeremías. Vamos a leer el versículo 21. Jeremías capítulo 31, versículo 21. Y vamos a leer esta palabra en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así el Señor: establécete señales, ponte majanos altos, nota atentamente la calzada, vuelve por el camino por donde fuiste, Virgen de Israel, vuelve a estas tus ciudades. Esta es la palabra de Dios, y a la palabra de Dios le damos un fuerte aplauso. Maravillosa es tu palabra, Señor. Aleluya. Esta versión Dios habla hoy, dice: Israel, marca con señales el camino para que vuelvas a encontrarlo fácilmente. Marca con señales el camino. Es tan importante entender esta parte. ¿Por qué debemos marcar el camino? Ahora, si tú analizas, no será como antes. Ponte recordatorios en el camino para que al verlos recuerdes qué es lo que te llevó a ese fracaso. No como quien tira alcohol en la herida, sino para que recuerdes que no tienes que volver por ahí. Porque ese camino representa el fracaso, el dolor. Cuando llegamos a Dios no nos olvidamos del fracaso porque de repente todo se borra, no. Porque es una promesa de Dios. Dice la Escritura, te olvidarás tus miserias, te olvidarás. O te acordarás de ellas como aguas que pasaron. ¿Por qué? Porque ya no te lastima más. Ya Dios ha sanado y restaurado tu corazón. Él te ha dado una oportunidad nueva. ¡Aleluya! ¡Y aleluya! Y mira este detalle. Porque dice: establécete señales, ponte majanos altos, nota atentamente la calzada, vuelve por el camino por donde fuiste, Virgen de Israel. El Señor le estaba diciendo: aún tu condición es restaurada. Tú que fuiste infiel, que me abandonaste, tú que cometiste errores y que te perdiste, el Señor le llama Virgen de Israel. Aún tengo planes con tu vida. Aún no está todo perdido. Tú dices, bueno, ya no soy la misma persona. El Señor restaura aún la condición de aquel que un día se fue lejos. Y le dice, vuelve por el mismo camino por donde te fuiste. Vuelve por ese lugar. Ahora, estate atenta al camino. Ahora ponte señales para no regresar. Para que cuando veas eso te des cuenta. ¿Qué te llevó a la ruina económica? ¿Qué te llevó al fracaso matrimonial o a la situación que hoy enfrentas en tu matrimonio? Porque necesariamente o no necesariamente hoy estés separado y sea el final de esa historia, sino que tal vez te encuentras ahí, como aquel que postergó su llamado, no se fue de la iglesia, pero está ahí. Como aquel que no perdió la fe, pero dejó de buscar a Dios. Aún está ahí. El problema es que no está siguiendo las señales. No está buscando la guía. No está dejando que sea Dios quien le muestre cuál es el camino. Dice la palabra, yo te enseñaré el camino por el cual debes andar y sobre ti fijaré mis ojos. Es Dios quien marca el camino. Es Dios quien nos muestra cuál es el lugar o cuál es la manera en la que debemos enfrentar cada situación. Esta palabra nos muestra que nosotros debemos establecer señales. Otra versión de las Escrituras dice que Dios pondrá
esas señales como para que puedas regresar. Como la palabra que habla a tu corazón en los momentos de tristeza. Como la palabra de un amigo que llega en el momento que pensabas dejar de buscar a Dios. Como la palabra de aliento que llega a aquel que sentía que su vida no tenía sentido. Un mensaje, una señal que te permite creer que no está todo perdido. Una señal que muestra que aún Dios sigue teniendo un propósito con tu vida. Aunque te sientas perdido, aunque sientas que no puedes volver, esta palabra viene para decirte: vuelve por el camino por donde te fuiste. No tienes que empezar de nuevo, no tienes que encontrar otro camino. No, vuelve por ese camino. Vuelve por esa oportunidad que pasó. ¿Cuántos años tienes? ¿Qué ha pasado? ¿Qué cosas has dejado atrás? Y muchas de ellas aún puedes volver por el mismo camino. Alguno dirá, y lo aclaro para que no se confunda: pastor, yo me separé hace 15 años y mi ex esposa ya tiene su pareja, ¿debo volver con ella? No. No debes volver por ese camino. Es otra historia. Ahora, si tú te encuentras en medio de un matrimonio que está al borde de la ruina, debes volver por el camino. Debes ahora establecer señales, debes atender atentamente al camino, debes prestar atención. Tanto en la vida de fe, en tu matrimonio, en el llamado que Dios puso, en tu economía, en las oportunidades, ya sean de preparación personal, lo que fuese, los anhelos de tu corazón. Debes detectar esas señales. Debes poner señales altas. Debes prestar atención. Debes saber que Dios aún tiene un propósito con tu vida, aunque sientas que estás lejos. Pero dice algo más. Vuelve por el camino por donde fuiste, Virgen de Israel. Vuelve a tus ciudades. No le dice, vuelve, pero deberás irte a otra ciudad ahora. Deberás irte a otro lado porque, bueno, al lugar de donde eras, ya no serás visto de la misma forma. No. Vuelve a tus ciudades, al mismo lugar, a la misma situación, pero ya no eres el mismo. Alguien dirá, pero lo que pasa es que en mi familia se burlaban de mí. Se reían cuando yo comencé a venir a la iglesia, no querían saber nada. Vuelve por el mismo camino, pero ahora tú eres alguien diferente. Al principio era como la emoción y decían, ya lo voy a ver otra vez tomando, ya lo voy a ver otra vez en los boliches, ya lo voy a ver caer. Pero pasaron los años y hoy eres una persona totalmente diferente. No vuelves por el camino porque tú hayas fracasado en esa ocasión, sino porque hay cuestiones que restaurar. Porque ahora, siendo una persona distinta, tu testimonio tendrá un peso diferente. Para las personas puede que tú seas el mismo, pero la Escritura dice que aunque por fuera parecieras el mismo, el hombre interior se renueva cada día. Y cuando tú vuelves a aquellas situaciones en donde quizás viste que no pudiste, bueno, Dios te da la oportunidad de que puedas regresar a situaciones que parecían fracasos, pero ahora obtendrás la victoria. Ahora el Señor te levantará en bendición. Ahora eres una persona distinta. ¡Aleluya! ¡Y aleluya! ¡Santo es Dios! Yo no sé cuál sea la situación por la cual debes volver por el mismo camino. Pero en esta palabra Dios no nos está diciendo busca otra ciudad. Ya fracasaste en esta. No ese es el ejemplo. La Escritura dice, si entras en una ciudad y no te reciben, sacude el polvo de tus pies. El Señor enseñó eso. Ahora,
Esta palabra no dice a otro lugar, sino que nos invita a volver por el mismo camino, por donde antes no funcionó, por donde antes terminé mal. Pero el problema no es el camino, el problema es que yo me desvié de él. El problema es que no seguí las señales de Dios, sino que hice lo que yo quería. Atendí mi deseo personal y no me fijé qué es lo que Dios quería para mí. Es como cuando alguien se ilusiona. Dice, ¿por qué Dios permitió que me ilusione? ¿Por qué Dios permitió que me enamore? No. Tú seguiste tus señales. Tú seguiste tu corazón. Pero no las señales de Dios. No fueron los majanos altos. No fue estar atento al camino. Al contrario. Y no porque alguien esté buscando perderse, sino porque uno puede distraerse. ¿No has tomado algún camino equivocado alguna vez por distracción? Yo sí. Estaba atento al paisaje y agarré por otro lado. Estaba prestando atención a otra cosa que me interesaba. Y si eres como yo, harás 200 kilómetros. Seguirás adelante. Puede haber un rumbo nuevo, pero a veces eso es doloroso. En un camino de vacaciones puede ser divertido, pero en la vida equivocarse y desviarse tanto tiempo puede marcar tu vida, puede dejar heridas que aún hoy sigas pensando que fueron fracasos del pasado. Bueno, esta palabra viene para decirte que tienes la oportunidad de volver por el camino por donde te fuiste. Hay veces que las personas dicen, pastor, ¿cómo hago para volver? Bueno, vuelve por el mismo lugar. Yo cuando venía tenía un corazón lleno de esperanza, buscaba a Dios. Me acuerdo que me levantaba, lloraba, sentía la presencia de Dios y me acercaba a la iglesia todos los días que podía. Vuelve por el camino por donde te fuiste. ¿Cómo te perdiste? Y me perdí cuando creí que ya me las sabía todas, que ya no necesitaba tanto. Cuando comencé a mirar los hermanos y bueno, había cosas que me molestaban. Cuando me llamaron la atención y no me gustó. Entonces comencé a alejarme poco a poco. Vuelve por el camino donde te fuiste. Vuelve a tus ciudades. Vuelve al lugar. Porque nadie va a reprocharte nada. Nadie va a decirte, ¿qué haces acá? Noemí se preguntaba y decía, ahora, ya no me llamen más Noemí, llámenme Mara, porque estoy llena de amargura. Ya no soy aquella mujer. Pero el Señor le mostraría que aún en una vida que parecía solamente amargura y que las cosas le habían salido mal, fueron porque no siguieron las señales. Emprendió un viaje con su familia y perdió su familia en el camino. Decidieron irse del lugar de la bendición en tiempos de dificultad y enfrentó una dificultad aún mayor que llenó su vida de amargura. Pero esa historia también es el ejemplo de que puedes volver y lo que parece amargo hoy se transformará en una bendición maravillosa para tu vida. Hoy tienes la oportunidad de volver a empezar. Hoy tienes la oportunidad de el mismo camino que antes te desvió, y no el camino de Dios, sino el propio, el que no sigue señales, el que no está atento. Hoy puedes retornar al lugar de tu bendición. Dios permite que tengas una oportunidad nueva. Dios permite que puedas hoy arreglar situaciones que para ti parecían perdidas o que ya no tenían retorno. Yo voy a invitarte a que puedas ponerte de pie. El Señor una y otra vez nos habla acerca de sus caminos. Y hay algo que nos dice el Proverbios 16,
Dice, el corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. Tú puedes pensar tu camino, tú tienes sueños, planeas y dices, quiero ir en esta dirección. Pero sin la guía que ordene nuestros pasos, aun cuando hacemos lo que anhelamos y lo que parece que nos va a hacer feliz, termina direccionándonos a un lugar que luego puede traer amargura. Yo quiero invitarte a que hoy puedas, desde otro lugar, establecer señales, poner las señales necesarias para no volver a perderte, para no volver a equivocarte, que puedas sentirte con la libertad de volver por el mismo camino, que puedas comprender que Dios restaura no solamente tu condición, sino que te da esta oportunidad de hacerlo donde antes quizás representó un fracaso, en aquello que antes no pudiste solucionar. Hoy puedes tener una nueva oportunidad. Yo invitar a aquel que quiera abrirle su corazón a Dios, aquel que diga, yo necesito retornar, necesito volver por el camino que me fui. Tal vez el pecado te desvió, las decisiones equivocadas, pero hoy estás aquí. Vuelve a Dios. Aquel que quiera hacer esta oración de fe, yo voy a invitarle que pueda repetir esta oración que dice, Señor Jesús, luego de escuchar tu palabra, yo te recibo en mi corazón, como mi único Dios, y Salvador de mi vida. Te pido perdón, Señor, por todos mis pecados, y por todos mis errores. Ayúdame a seguirte y a serte fiel. Señor, anota mi nombre en el libro de la vida eterna. Y yo te doy gracias por morir por mí en la cruz, por darme vida eterna y por hacerme hoy un hijo tuyo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén, amén y amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Dale toda la gloria a Él.